noche la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Hoy vamos con una lección interesante de unos personajes interesantes. Una lección hablando de misión que nos va a llevar a un punto de misión distinta, en la cual no va a haber conversiones, pero sí que va a haber testimonio para que los demás conozcan a Dios. Vamos a hablar de la historia de Ester y Mardoqueo, pero antes vamos, como siempre, a poner la Escuela Sabática Like, porque luego quizá tomemos un derrotero distinto con la historia de Ester y Mardoqueo. Así que adelante, Julián, pónnosla para centrarnos por ahí, que luego ya nos desviaremos por otro sitio. En la década de 1960, ser cristiano en China era un verdadero riesgo. Mao Zedong, el máximo líder del régimen comunista chino, prohibió las reuniones religiosas, la distribución de literatura cristiana y la evangelización en cualquiera de sus formas. Chen, un joven adventista del séptimo día, ya estaba bajo la mira de las autoridades. ¿Por qué? Había sido echado de su trabajo por ser fiel al sábado y el mismo día su esposa lo había echado del hogar por la misma razón. Por causa de la persecución religiosa, Chen huyó de Shanghái y se refugió en Wuxi. Allí lideraba en secreto una pequeña iglesia y no perdía oportunidad para visitar a los enfermos y orar por ellos. Resultado, lo atraparon y lo llevaron a la jaula, como le llamaban, a la cárcel de Wuxi. Docenas de presos apiñados en una pequeña celda, colchonetas de paja, sucias y gastadas, ubicadas al lado de un retrete que atraía un sinnúmero de moscas. En la cárcel le prohibieron orar, pero Chen nunca dejó de hacerlo, así que recibió castigos y golpizas que lo llevaron prácticamente a la muerte. Débil, desnutrido y con hemorragias internas, finalmente fue liberado para que pudiera morir en su casa. ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido con la evangelización? ¿Has pensado alguna vez en cómo cumplir la misión de Dios en situaciones extremas? La Biblia nos habla de una mujer que estuvo dispuesta a dar la vida por cumplir la misión de Dios en medio de circunstancias hostiles y difíciles. Lección 12. Ester y Mardoqueo. ¿Recuerdan cómo se llamaba la hermosa joven judía que llegó a ser reina del imperio persa? La reina Ester. ¿Y recuerdan quién era su padre adoptivo? Su primo Mardoqueo. Correcto. Después del cautiverio babilónico, muchos judíos regresaron a Jerusalén, pero Ester y Mardoqueo y otros judíos se quedaron viviendo en Susa, la capital del imperio persa. Por una serie de providencias, Ester se casó con el rey Asuero y se convirtió en reina. Pero ante un inminente decreto de muerte en contra de los judíos, a la reina Ester le tocó escoger entre salvar su vida o cumplir la misión de Dios. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿de qué forma podemos cumplir la misión en situaciones extremas? En primer lugar, a través del testimonio. Si te mudaras a un lugar donde no pudieras reconocer públicamente que eres cristiano, ¿tus vecinos te reconocerían como alguien distinto? Creo que sí, por la forma de vestir, de hablar. Al ver nuestro estilo de vida nos descubrirían rápido. Así debería ser. El mejor sermón de un cristiano no es el que se predica desde un púlpito. El mejor sermón de un cristiano es su testimonio. Que cuando la gente se entere que eres cristiano, digan: lo sospeché desde un principio. Y no que digan: ¿en serio? Me imaginé cualquier cosa, menos eso. Cuando el rey Jerjes de Persia, quien es el mismo rey Asuero de la Biblia, estaba reclutando jóvenes hermosas para encontrar una nueva esposa en lugar de la reina Vasti, quien había desobedecido una orden del rey, la hermosa Hadasa, que es el nombre original de Ester, estaba entre las candidatas. Mardoqueo le dio instrucciones de no revelar su nacionalidad, pero su testimonio daba evidencias de que era una joven distinta. Dice la Biblia que agradó a Hegai, eunuco del rey, y se ganó
su simpatía. Luego dice que cuando le llegó el turno de presentarse delante del rey, es decir, un año después de su reclutamiento, ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Y finalmente dice que el rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía. ¿Lo notan? Esther era bella, de hecho muy bella, pero su testimonio era más bello que su belleza exterior, al punto que se ganaba la simpatía de todos. Nunca lo olviden. Nuestro mejor sermón es nuestro testimonio. La tía Elena así lo confirma. Una vida noble es el sermón más poderoso en favor del cristianismo. En segundo lugar, a través de la fidelidad. ¿Recuerdan quiénes fueron fieles a Dios en los imperios más poderosos de la tierra? José fue fiel en el imperio egipcio. Daniel fue fiel en el imperio babilónico. De igual forma, Esther y Mardoqueo fueron fieles en el imperio medo-persa. La Biblia narra que el rey Asuero honró a Amán y le dio un alto cargo con plenos poderes. Todos debían inclinarse ante Amán, pero leemos que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaron a Amán para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. ¿Lo notan? Mardoqueo sabía que hacía parte de un grupo minoritario menospreciado por el imperio, que no podía expresar su fe libremente, que no podía predicar públicamente, pero aún así decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Oigan bien, es fácil guardar el sábado cuando estudias o trabajas en una institución adventista. Es fácil ser fiel a Dios cuando los fieles son mayoría. Pero, ¿y si en tu país se levantara un régimen opresivo como le pasó a Chen? Si castigaran con cárcel o muerte a los que guardan los mandamientos de Dios o predican su palabra, ¿seguirías siendo fiel como Chen o Mardoqueo? En situaciones extremas, cuando predicar es imposible, otro poderoso sermón que debemos predicar es el sermón de la fidelidad. Y en tercer lugar, a través del valor. La intención de Amán era matar a todos los judíos, pero lo que pocos sabían es que la reina Esther también era judía. Si callaba, podía salvar su vida, pero si actuaba, podía salvar a todo el pueblo. ¿Cuál era el impedimento de Esther? No podía acercarse al trono del rey sin ser invitada. De acuerdo a las leyes persas, si lo hacía ponía en riesgo su vida. Sin embargo, cuando Mardoqueo le pidió que interviniera en favor del pueblo, su respuesta fue contundente. Me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Cuando el rey vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Y así empezó a gestarse el milagro. Esther salvó a su pueblo, y Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Oigan bien, el libro de Esther, junto con Cantares, es uno de los 2 libros de la Biblia que no menciona a Dios. Pero es evidente que Dios interviene milagrosamente en favor de su pueblo. Tan memorable fue el milagro que aún hoy los judíos celebran la fiesta de Purim, una conmemoración de este episodio. Indudablemente, el testimonio, la fidelidad y el valor son 3 sermones poderosos que debemos predicar en situaciones extremas. Por eso les presentamos el desafío Misión Posible, 12ª misión. Sé valiente como Esther y comparte un testimonio de fidelidad a Dios con un amigo de tu lista. ¿Lo harás? Chen fue fiel hasta la muerte en la cárcel y fuera de ella. Aunque todos esperaban su muerte, Dios le devolvió la salud y vida para finalmente convertirse en un pastor adventista. En el libro Cadenas en China podrás leer más detalles de su maravillosa historia.
¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser fiel como Chen? ¿Como Esther? ¿Como Daniel? ¿Como José? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. No sé si os pasa como a mí. No sé si veis esa heroína de la reina Esther en todo momento. A mí me cuesta verla. Sí que hay una heroína que al final surge, pero me cuesta equipararla como hace la escuela sabática a Daniel. Me cuesta mucho por la historia tal y como se relata. No sé, antes de empezar, no sé el resto si vosotros veis a esa heroína en todo momento. Aquí hay un debate muy chulo que sería si el fin justifica los medios. Por ejemplo, ¿cómo llegó Esther a donde llegó? ¿Una joven adventista haría lo mismo? Yo creo que hay mucho debate sobre este tema. ¿Sabéis? Es que a veces creo que mitificamos a las personas. Yo creo que hay un momento en que Esther sí que toma partido por Dios y decide ponerlo todo sobre la mesa. A partir de ese momento se agarra al único que tiene la solución. Hasta ese momento, mi parecer es que ella había confiado en otras muchas cosas muy distintas. Claro, como al final es una heroína, tendemos a que todo el momento sea una heroína, y para mí no lo es. Para mí, por ejemplo, una heroína, igual me tiráis de los pelos, es Basti. Para mí. La reina Basti, aquella que se planta ante el rey y dice: no te voy a permitir que me exhibas como un trofeo, que seas un degradado conmigo. Había hecho una celebración a Suro de 180 días, se ve que le pareció poco, y lo añadió 7 días más, y dice que cuando estaba a tope de vino, decidió exhibir a Basti por ahí. Basti se planta y le dice: no te voy a permitir esto. Y entonces hace un decreto en el cual, por consejo de esos príncipes, le dicen: no puedes volver a ver al rey. Bien. Y los decretos de los persas no podían echarse para atrás. Basti no volvió a ver al rey. Basti se plantó y dijo: no entro en tu juego. Sin embargo, José, como dices, esta joven creyente entra a formar parte de una arena en la cual iba a ser una más. Si leemos la historia del libro Esther, se le eligieron vírgenes que pasaban, llegaban a su dormitorio por la tarde, salían por la mañana, y solo si el rey quería volverlas a ver alguna otra vez en su vida, las volvía a llamar. Si no, quedaban en la casa concubinas y punto. A mí realmente me cuesta entender, es verdad que es otra cultura, pero me cuesta entender eso como alguien que personalmente elige eso para el futuro. Me cuesta entender también que se le dijera: no reveles tu contenido. Uno lee el libro de Esther y dice que comió de la comida del rey. Donde Daniel dice: no me contaminaré, Esther comió de la comida del rey. Ocultó su fe, ocultó su Dios. A mí me parece un cristiano camaleón. Pero bueno, solo es mi opinión. Esther había levantado la mano por ahí. Nuestra Esther, no Sí. Ana. Claro, hecho, Esther después que te escuchó levantó la mano. Claro, no, yo me llamo Esther por la reina Esther. Es una historia que ha formado parte de mi vida y tengo una lectura paralela, algo diferente. Voy a entrar en dos enfoques muy rápidos. Uno, bueno, siguiendo tu misma línea argumental, Abraham, que por lo visto es el padre de la fe, también se permitió el lujo de tener, creo que alguna que otra concubina, ¿cierto? Con lo cual, claro, si buscamos el apunte de parte de su vida y no nos quedamos con el encuadre final, pues Abraham tampoco es un santo varón. Quiero decir, haciendo la misma lectura, ¿eh? Que no lo Por es, cierto, David, Salomón y toda esta gente que tenía no solo una, sino 7.000 mujeres alrededor, 7.000 no, pero 1.000 sí. Por lo visto, Salomón tenía como 1.000, ¿no? Y sin embargo, es sabio Salomón, ¿eh? Y leemos los Eclesiastés y los Proverbios y tal. Y era un tío muy sabio, pero se acostaba con quien le daba la gana y tenía una vida, desde luego, moralmente más que reprobable. Entonces me lleva a mi primera aproximación al libro de Esther. Agradezco una cosa de la escuela sabática, y es que no haga una lectura almibarada de lo que algunos consideran ¡qué maravilla de vida! Yo he pensado muchas veces que agradezco ser una Esther del siglo XX-XXI y no la Esther de la época de Esther. Porque en aquella época creo recordar que tú entrabas a formar parte de un harén por obligación.
Aquellas mujeres, que por lo visto estaban en tierra extraña, eran llevadas, creo recordar que a la fuerza, a formar parte de este tipo de lugares que no eran ni mucho menos un spa, sino un sitio donde aproximadamente eras una prostituta sin precio o sin sueldo, y lo único que tenías que hacer era ponerte cremas, ponerte aceites, ponerte perfumes, atendida por un eunuco, y luego, si tenías suficiente suerte, podías acostarte con un tipo que probablemente ni te apetecía, ni te gustaba, ni le querías, ni él te quería a ti, pero que te consideraba suficientemente atractiva como para fornicar contigo. Perdón, ¿estoy siendo demasiado brusca? Es que la realidad es mucho peor que lo que estoy diciendo. Aquellas mujeres eran cosas. Esther, en un primer momento, era una cosa más. Era una señorita virgen, soltera, que si no hubiera estado soltera a lo mejor no se lo hubieran llevado, o a lo mejor sí, porque como era suficientemente guapa también la hubieran arrastrado hasta allí, y su único objetivo era complacer sexualmente a un rey. Perdón, ¿me he perdido parte de la historia? Entonces, a partir de ahí, creo que no sería lo deseable vivir la vida de la reina Esther. Y es verdad, termino, que fue llamada reina, pero también es cierto que se acostaba con el rey si el rey quería, y que se podía jugar el tipo si iba a ver al rey cuando el rey no quería. Por cierto, yo también soy fan de Vashti. Y Vashti fue, con su valentía, la que permitió, curiosamente, que Dios utilizara un camino que luego utilizó Esther para lo que utilizó. Pero, evidentemente, recuerdo algunas lecturas que decían, años esa Vashti, fíjate, desobedeció a su marido. Bueno, pues es una de las mujeres más valientes de la historia. Y estuve buscando a ver si alguien sabía qué fue de Vashti, y creo que no tenemos información de lo que ocurrió después. Pero me temo que no llevó una buena vida después de aquel hecho tan valiente. ¿Verdad? Con la historia de la época seguramente le fue bastante mal. Lo único que se dice de ella es que se acordó a suero de ella, pero claro, había dictado una ley y no podía ir en contra de sus leyes. Así que... Correcto. Su princesa, esa reina a quien ella quería y que borracho había firmado la orden, pues ya no podía llegar a ella. Entonces, bueno, pues tuvo que buscar otra. Yo estoy de acuerdo contigo en gran parte de la historia, pero hay detallitos, Esther, que a mí me hablan de esta heroína y se me ponen los pelos de punta. Yo nunca la he llamado heroína, por cierto. No, digo... Porque... Pero vuelvo a lo mismo. A mí aquellos hombres tan polígamos tampoco me gustan como líderes. No. Es una lectura. No, claro. yo estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo me sorprende, no sé si os ha sorprendido a vosotros, cuando se entera de todo lo que ha pasado en Mardoqueo, le dicen, se ha dictado una orden, ¿vale? Mardoqueo se viste de cilicio, se echa ceniza en la cabeza, se pone en la puerta, y lo que hace su querida prima o hija adoptiva, depende de versiones, lo que hace es le manda vestidos nuevos, que a mí me sorprende. O sea, ves a alguien que está vestido de luto con un problema serio y lo que le mandas es vestidos nuevos. ¿Dónde está tu nivel de empatía? ¿Dónde está lo que tú sientes por él? Y cuando él rechaza los vestidos, dice el texto bíblico que entonces fue a preguntar qué es lo que le pasaba. Lo que le preocupaba a Esther era su imagen. Había llegado a camuflarse tanto en esa cultura que después de pasar no sé cuánto tiempo en aceites, en óleos, en no sé qué, lo que le importaba era la imagen, y lo que le molestaba no era que Mardoqueo estaba sufriendo, estaba penado, lo que le molestaba es que estaba mal vestido. Y le manda con unos vestidos, y cuando le dice no quiero saber nada de los vestidos, ya le pregunta qué es lo que te pasa. Y cuando le dice qué es lo que le pasa, la respuesta de ella es ni se me ocurrirá acercarme al rey. Vamos, si me acerco, acaban conmigo. No estoy criticando a Esther, porque yo creo que todos nosotros, y ahí es donde a mí me gustaría llevar esta reflexión, todos nosotros somos en gran parte Esteres, que nos camuflamos, que no enfrentamos los problemas, pero lo bueno de esto es que da igual cómo seamos, hay un momento en el cual sale la persona que decide decantarse por Dios. Hasta ese momento Esther lo había dejado todo a su belleza, lo había dejado todo a la confianza de que ahora era la reina, lo había dejado a que el rey la miraba por encima de todos, pero se da cuenta de que bueno, puede estar su vida en peligro y que lo único que puede salvarla es Dios. Entonces, a mí, como lección de esta semana, lo que me gustaría poner así de inicio sobre la mesa es, da igual si hemos dejado de caminar con Dios, Dios jamás dejó de caminar con nosotros.
Entonces, da igual tu situación ahora. Lo importante es que tú te des cuenta de que puedes seguir caminando con Dios, que dejes de confiar en ti y que deposites toda tu confianza en Dios, que es lo que creo que hizo Esther en un momento. Y a partir de ahí, Dios puede hacer cosas maravillosas. Hasta ese momento, para mí es verdad que Esther estaba en un mundo de machista, pero creo que no es un referente, para mí no es un referente, lo es Basti, aunque le fueran muy mal las cosas. Se portó de forma muy Barbie, si me permitís decirlo así. O sea, alguien que no era sensible y que tenía su vida centrada en otras cosas. No sé el resto, compañeros. Bueno, tú sabes que yo, cuando dices, bueno, Esther no era una heroína, o Esther cumplir con los criterios de héroe, y escuchar a Esther, yo comparto igual que Esther lo siguiente. La Biblia se pasea por una cantidad de personajes que realmente nos muestra es un contexto de la naturaleza humana, como para que uno tenga un reflejo en cada una de esas personalidades en algunos momentos. En algunos momentos puede ser Abraham, en algunos momentos puede ser David, en algún momento tú puedes ser Salomón, en algún momento tú puedes ser Esther. Y como tú dices, en ese momento puede ser una Esther Barbie. O sea, en este momento tú puedes ser una Esther Barbie. Pero lo importante de todas las historias, de cada uno de los personajes bíblicos, es su relación con Dios en un momento determinado de su vida. Y es lo que la escuela sabática nos trae. Nos lleva por un contexto de hablar de misión. Y ya llegar a la lección número 12, tú esperas que el trimestre empiece a concluir. Y me recuerdo a José Antonio al inicio de este trimestre, cuando José Antonio sacó una frase que decía, menos fafa, menos samba. Menos samba y más trabajar. Menos samba. Y entonces yo digo, bueno, listo, me acordé de esa frase cuando estudiando esta lección, porque yo decía, listo, está culminando el trimestre, ¿y qué nos trae esta lección? O sea, ya nos paseó por todo el contexto de lo que es la misión de Dios, y ahora cómo la concluimos o cómo empezamos a concluirla, cómo se aplica en nuestra vida, y ¡pum! Nos trae esta historia de Esther y Mardoqueo. Y yo digo, oye, es real que cada persona en un momento determinado, cuando asume su papel dentro de la misión, dice, tengo que tomar medidas. Y te comentaba antes de comenzar el tema de que hay un versículo justamente en esta historia donde habla de misión. Mardoqueo, o sea, le dice, eres parte de esta misión, pero no eres la misión. Aquí, o sea, cuando yo leí ese versículo, me acordé tanto de la lección en general de la escuela sabática, porque dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, la misión está allí. Si tú decides seguir siendo esa Esther que va a ignorar la misión, no te preocupes. La misión se va a dar. Y después, y termina diciendo, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Aquí el que sale perdiendo eres tú, si no tienes una relación con Dios, si no eres parte de esta misión. O sea, yo no encontraba al inicio, cuando empecé, dije, pero ¿por qué finalizamos prácticamente el trimestre con la historia de Esther y Mardoqueo? Entonces cuando veo este versículo digo, ahí está. Todos podemos ser parte de la misión de Dios, aunque hayamos sido unos Barbie, aunque hayamos sido un elemento que quizás no representa o no da testimonio de esa relación con Dios. Y entonces creo que la lección de este sábado hace tanto énfasis en el tema de ser testimonios como parte fundamental de la misión. A mí, os he de decir que me gusta la historia. No creéis que no me gusta. Y me gusta, y creo que además es apropiada para esta escuela sabática. Lo que no me gusta son frases como dice la escuela sabática, ocultó que era judía por prudencia. Hombre, por prudencia comió la comida del rey, se contaminó. Yo no lo llamaría prudencia.
¿Qué queréis que os diga? O Sí. si no, Daniel fue imprudente entonces. No puede ser que un mismo hecho para unos digamos que es prudencia y para el otro que también es prudencia hacer lo contrario. Pero creo que viene fenomenal con la misión por lo que decíamos al principio. O sea, es que misión es dar testimonio de quién crees. Da igual el resultado. Asuero se volvió creyente. No tenemos ninguna prueba de ella, ¿verdad? Pero sí que conoció lo que creía tanto Esther como Mardoqueo. Eso es misión. A veces nosotros cuantificamos la misión en cuántas personas se convierten. Y hasta ahora las lecciones, en todas había gente que se convertía, ¿vale? Y a veces nuestra cuantificación de nuestra misión depende... En esta también, Richard, en esta también. ¿Sí? Sí, en esta también nos dice que mucho pueblo se convertía judío, se hizo judío. Bueno. No por el testimonio directo de Esther, sino por el testimonio de esos judíos que estaban luchando por su vida y por sus propiedades. Vale, es verdad. No lo había visto así, José. Siempre cuantificamos. A mí no me gusta cuantificar. Yo creo que nuestra labor es hacer misión. Y misión es dar testimonio de quién soy y de quién creo, en quién confío. Y creo que eso es lo que hacen Esther y Mardoqueo al final. Y Dios responde. Y a veces responde como con ellos trayendo liberación y otras veces como en el circo romano respondió de otra forma y les trajo paz interior, ¿vale? Esos que murieron en el circo romano también daban testimonio. Entonces, creo que eso es misión. Misión es dejar de pensar en números y en cuántas estrellas voy a tener en mi corona en el cielo, ¿vale? Para empezar a pensar, los demás ven a Jesús en mi vida, ven ese Dios en mi vida. Claro, y por eso esta escuela sabática no trae solamente la arista de cuál era verdaderamente, o sea, hacer un análisis muy literal de la historia, sino que trae la arista del tema de testimonio en situaciones adversas. Uh-huh. En situaciones muy adversas. Colocan esta historia como ejemplo de ser testimonio de Dios en situaciones donde tú ves que tu vida está en riesgo. Entonces, y por eso... Lo que pasa es que, permitidme, la historia dice cosas y hay cosas que no dice. Es decir, también hay un momento en el que cuando entra en ese harén, insisto, por la fuerza, no fue a un concurso de belleza como algunos dicen, no, era una cosa en la que te llevaban en un carro e iban todas para allí, ¿no? Y las metían en el sitio del que por lo visto tampoco te podías ir, ¿eh? Te podías escapar. Creo recordar que los harenes de la época entrabas, pero no sabías cuándo salías. Tenías que quedarte allí. No era una nunca. Suerte de cárcel, pero con spa. Esa era la única diferencia. Había unos spas, había unos aceites. Pero bueno, yo es que, claro, como perspectiva de mujer del siglo XXI, es un tipo de vida tan poco deseable que no quiero ni imaginarme lo que podía suponer vivir allí en spa permanente, recluida y, no sé, pues acostándote con el rey cuando él quisiera, ¿no? Para lo que estabas. Esther, lo dice el libro Esther, que se les llevaba una tarde, volvía la mañana siguiente y si en alguna ocasión el rey te llamaba, volvías a verle, si entonces, no. Eso es a lo que voy. Pero al hilo de que a veces, pues efectivamente, el texto dice cosas, pero hay otras que no dice. Cuando entró, de hecho, me recordó el tema de José en la cárcel, por ejemplo, ¿no? En su momento decíamos que José había impactado, y hemos recordado su historia en la cárcel, pues porque era una persona diferente, era una persona especial. También sabemos, y no tenemos que dar por sentado que únicamente por su belleza, que Esther cuando llegó también al harén impactó también al jefe de los eunucos. Damos por sentado que fue porque era muy guapa. Y bueno, me parece tremenda la imagen que puso antes la escuela sabática like de esa Esther medianamente, ¿verdad?, sensual, que tampoco venía a cuento, pero bueno, es una idea, ¿no? Pero tampoco sabemos qué tipo de impacto hizo en la vida de quienes estaban a su alrededor. Estamos dando por sentado que fue cuando Mardoqueo le dijo, para esta hora has llegado al reino. Pero tampoco sabemos lo que ocurrió antes. Lo estamos suponiendo, pero no lo sabemos. No sabemos qué tipo de impacto podía tener o qué tipo de vida podía llevar en general, ¿no? Podríamos teorizar, pero no lo sabemos. Una vida dura. Tendemos a pensar que esto, por ejemplo, es un poco cuento, ¿no? Y hay libros en la Biblia que son relatos, me llaman algunas cosas la atención. Por ejemplo, no aparece el nombre de Dios expresamente en ninguna parte del libro de Esther, y sin embargo Dios está presente. Y lo bueno de la enseñanza del libro de Esther es que, a pesar de lo que hagamos los seres humanos, Dios está que no se le percibe, pero se le siente, ¿no? Yo me preguntaba por qué está metida esta historia aquí, ¿no? Si hablamos de misión.
y no terminaba parece que está metida con calzador, pero digo, bueno, ¿hacia dónde me quiere llevar el autor a reflexionar? Él dice, oye, reflexionar sobre este libro, y es por lo que estamos aquí ahora dedicando este rato. No dejo de preguntarme, ¿no?, ¿qué influencia tiene el entorno con los principios que uno trata de va por la vida, ¿no? Y como Groucho Marx decía, pues estos son mis principios y si no te vale, pues no pasa nada, tengo otros. Pues muchas veces actuamos así. Y el libro de Esther nos dice que hay un momento en la vida de cada uno de que al final parece que tienes que posicionarte. Y yo me estaba preguntando estos días cuántas Esther habrá habido en la historia, cuántas Esther hay hoy que para nosotros pasan desapercibidos, no así para Dios, que no marcan la diferencia. Da igual. Y lo que me gusta del libro de Esther es que no es perfecta, como la mayoría, casi todos como nosotros. Como nosotros. Entonces, qué bueno, ¿no? Porque si fuera un libro de Esther donde la princesa es maravillosa de principio a fin, chirriaría. Ya hubiesen hecho una película. Y Esther pues tiene sus zonas grises, oscuras y sus caídas, pero lo bueno que me lleva a mí es, Juanfran, en algún momento tú tienes que posicionarte. Y Esther lo hizo y seguramente con dolor y pasándolo mal y diciendo que ¿para qué estoy aquí si con lo que me ha costado llegar aquí? Podrían decir algunos, ¿no? Y eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? ¿Para qué complicarme yo la vida ahora con lo que me ha costado? Ahora que más o menos parece que lo tengo todo, pues sí. Te puedes estar jugando más de lo que uno cree. Y eso es lo que a mí me parece que Esther nos está poniendo. Pero sería injusto, ¿no?, desde una mesa, unos micrófonos, evaluar una vida en una geografía y en un tiempo como aquel que yo creo que era especialmente duro. No me quiero imaginar, pero el Imperio Persa no era precisamente lo más agradable para vivir. Y siendo extranjero, inmigrante, un desterrado, pero sin embargo un asimilado que trata de decir, bueno, al fin y al cabo con las circunstancias que me ha tocado, mis abuelos me cuentan que los cogieron y se los llevaron, y yo al fin y al cabo pues aquí más o menos trato de vivir y de sobrevivir y de llevar una vida lo mejor que me puedo permitir. Sea como fuera, como llegó Esther, llega un momento en el cual toma una decisión, ¿verdad? Cuando ella le dice a Mardoqueo, nada, ni se me ocurriría presentarme ante el rey, todo el mundo sabe que si uno se presenta, acaban con su vida y en los próximos 30 días no tengo cita para verle, ¿vale? Ahí es verdad lo que decía Esther, no es la reina que nosotros pensamos hoy en día, Leticia y Felipe, los dos juntos todo el rato, ¿verdad? Es en mi agenda en 30 días ni voy a verte por aquí. Así que ni te pases a ver. Había un protocolo muy estricto, ¿no?, de las formas persas. Bueno, no sé si era protocolo, pero el cuello te lo jugaba así. Por eso. Pues era bien. Un poco la manera de moverse y de relacionarse entre ellos. Y ahí no se andaban como, oye, que me he equivocado. Bueno, venga, pues inténtalo, una segunda oportunidad. Cuando Esther le dice, no me voy a presentar, ¿vale? Mardoqueo la dice, a ver si te crees tú que vas a ser la única judía que te vas a librar. ¿Vale? A mí esa frase me parece sublime, porque hasta ahora ella había puesto su confianza en nadie sabe que soy judía, lo de nadie entre comillas, ¿verdad? Porque cuánta gente no conocería que la hija adoptiva de Mardoqueo estaba allí en el palacio de los judíos propios. Y había puesto su confianza en lo que ella había logrado hasta ese momento, ¿vale? La confianza que tenía con el rey, lo que la quería, lo que sea. Pero de pronto Mardoqueo le dice unas palabras que nos has dicho hace un segundo, que a mí me parecen espectaculares. Es el punto culminante. Si la solución, si la liberación no viene por ti, Dios va a buscar otra forma. O sea, no creas que esto depende de ti ni de mí. No. Esta batalla es una batalla de Dios. Si la liberación tú no la facilitas, Dios va a buscar otro camino. Ahora, tú vas a perecer. Y entonces, Esther hace así un chic, ¿verdad? Es verdad, estoy depositando mi confianza en quien no tengo que depositarla. Yo cuando leo este texto me acuerdo mucho de esos textos bíblicos que dicen, instruye al niño y cuando sea mayor no se apartará de él. Porque yo creo que aunque eso es más un
una consideración que algo que se tiene que cumplir así a rajatabla. Creo que todos los que hemos sido instruidos en los caminos de Dios sí que podemos hacer ese chic de decir en quién estoy confiando, en quién es quien dirige esto realmente. Y Esther es cuando decide tomar parte, que no es ser la protagonista, sino tomar parte del auténtico protagonista de esta historia que es Dios. Aunque no se le menciona, es Dios. Porque seguido a esto, cuando uno ve la historia, de pronto Amán, que ha decidido, como tengo aquí a Mardoqueo que no se inclina ante mí, y yo ya no puedo con mi ego, y por más que el resto se inclina, a él le tengo que no se inclina y me hace infeliz, le voy a ahorcar, ¿vale? Justo esa noche que le ha dicho la mujer, dile al rey que mañana le ahorque, haz una horca en tu casa, ni más ni menos que de 50 codos, o sea, 20 metros de altura, traduciremos hoy casi 7 pisos. Era un desmedido este hombre. Hay una parte preciosa a mí en la historia que me gusta, que es el rey se desvela, no puede dormir, y se le ocurre que vas a ponerse a leer los libros de las crónicas de los reyes. ¿Quién movió los hilos ahí? Quien Mardoqueo había dicho. Si la liberación no viene por ti, Dios elegirá. Y Dios proveyó para que Mardoqueo obtuviera liberación. No solo que no fuera colgado ese día a la mañana, sino que se le paseara en un caballo, que el otro que estaba pensando cuando lo dijo el rey, si yo quisiera honrar a alguien, ¿qué le harías? El otro pensó en sí mismo y dijo, yo le pondría el vestido real, la corona al rey, y en el caballo el rey le pasearía delante de todo el mundo diciendo, este es a quien el rey quiere honrar. Y decía, pues mira, como tú eres un gran príncipe, ve y lleva y paseas a Mardoqueo. Se le revolverían las tripas. De hecho, dice que llegó a casa enfermo, que no podía consigo mismo. Bien, la liberación viene por parte de Dios. Dios es quien está al mando de todo esto. Dios es quien al final tiene sus planes y su tiempo. Yo, da igual, vuelvo a insistir en esa idea, da igual lo que haya hecho en mi vida. Yo puedo unirme a ese plan o puedo oponerme y perecer. No hay nada que me capacite para estar a favor o para estar en contra, porque Dios se hace fuerte en mi debilidad. Da igual si yo soy un Richard Kent, ¿vale? Como hemos hablado de la Esther Barbie, un Richard Kent, ¿vale? Da igual si mi vida ha estado perdida en mirarme en el ego, si yo decido ponerme en manos de Dios, Dios puede actuar en mi vida. Dios se hace fuerte en mi debilidad. No tengo que ser perfecto, no tengo que ser un héroe desde el principio, no tengo que ser un Daniel que no se mencionan sus pecados, ni ser un José impoluto. No. El libro de héroes de la fe, Hebreos 11, está lleno de gente llena de defectos, en las que Dios se hace fuerte en la debilidad, y que hicieron la misión, que compartieron su testimonio, que se pusieron del lado de Dios. No que fueron quienes los héroes de la historia, porque el héroe de la historia solo es uno, es Dios. A eso somos llamados tú y yo, a eso estamos invitados. Eso es lo que yo creo que es el corazón de esta escuela sabática. Da igual tu situación, da igual cómo estés, Dios puede hacerse fuerte en tu debilidad. Si te has apartado de Dios, no te preocupes, Dios nunca se apartó de ti. Dios está ahí, solo tienes que volverte a Él, y al instante Él va a estar incluyéndote en sus planes. No necesitamos ser personas impolutas. A mí es verdad que yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Esther. La situación de las mujeres en aquella época y estar en un harén tenía que ser terrible. Bien, pero no idealicemos aquello con que era una maravilla. Si es que no necesitamos ser maravillas, si las maravillas se producen en nosotros cuando nosotros nos decantamos del lado de Dios. ¿Sabes? Al hilo de lo que cuentas también, yo me lo he preguntado muchas veces. Uno de los textos clave, ¿no?, del libro de Esther es aquel cuando Mardoqueo le dice a Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mucho antes de que ella diga, y si perezco, que perezca, ¿no? Pero antes, Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Yo me he preguntado muchas veces si ella no se lo preguntó, como nos lo podemos preguntar nosotros, ¿no? Que sería una pregunta muy actual. ¿Qué hago yo aquí?
¿no? Seguramente al principio se lo preguntó más veces que después, ¿no? A medida que fue viviendo y llegó a ser incluso reina, pero probablemente, igual que se lo preguntó José también en su momento, que veo muchos paralelismos, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué se me ha perdido aquí? Yo estaba tranquilamente con mi vida y posiblemente no habría tenido ningún problema, pero ¿qué hago yo aquí metida, no? Y yo me lo he preguntado muchas veces precisamente al hilo de lo que él le dice. ¿Quién sabe si para este momento has llegado al reino? Es posible que ellos hubieran conversado en más de una ocasión, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿O qué hago aquí? ¿O qué está buscando Dios contigo aquí, ¿no? Es una reflexión que yo me he hecho también alguna vez y que la aplico a la cuestión de la misión, ¿no? Coincido con Orangel también en que va siendo hora a lo mejor en la lección de que lleguemos a conclusiones, ¿no? Con respecto a cómo vamos a llevar esto y cómo lo vamos a aplicar, ¿no? ¿Quién sabe si para esta hora hemos llegado a qué situaciones? Pues cada uno tenemos las nuestras, ¿verdad? ¿Sabes qué otro contexto que yo veo en la historia de Esther? Es el tema, como estaba comentando Juanfra ahorita, de la situación en que Esther estaba como extranjero y todo esto, ¿no? Vemos condiciones muy hostiles para una persona poder llevar su fe, y tú ves reflejo de eso en diferentes situaciones. Entonces el trimestre te habla de la misión, te habla de la misión, te habla de la misión, y te presenta esta historia que uno saca muchos contextos porque analiza cómo esta historia verdaderamente es reflejo de todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces empiezas a determinar que una historia, no estoy hablando específicamente de Esther, sino ahora del libro como tal, una historia donde no plantean directamente a Dios como el ente que se encargó de todo esto, sino que por cómo forma parte de toda la Biblia, ¿no? Y es que vemos a lo largo de la narración bíblica que la historia, la parábola, los símiles, las comparaciones, son elementos con el que se presentan diferentes elementos teológicos, ¿no? Entonces, tú empiezas a analizar ahora desde el contexto de la misión cómo esta historia puede modificar tu pensamiento y decir, epa, no existe una regla para llevar a cabo la misión. No, a veces fue algo que saqué de allí y digo, a veces no es necesario que tú hables puntualmente que Dios en la creación, o sea, hacer llevar la misión solamente orientada en hablar de Dios directamente, sino que lo que tú representas, lo que tu testimonio da, lo que otras figuras puedes llevar para presentarle a Dios a otras personas, y más como lo hizo Esther en una situación tan difícil, al punto de que fue tan importante el testimonio de Esther que forma parte de la Biblia a pesar de que no se habla de Dios. Entonces, te pone a pensar que también en el tema de la misión pudiésemos tener otros elementos que nos pudieran permitirnos a nosotros llevar a Dios a otras personas. Ayer, Dios me ha permitido verlo en cada lección de la escuela sabática durante esa semana. Esta semana leyendo Esther y de repente venía en el tren el día jueves y me topo con he hablado ya con una persona que es de Venezuela, pero que no es creyente. No es creyente, pero una cosa... El caso es que yo he tratado de tumbar ese muro y atravesar solo como para empezar a hablar de Jesús, ¿no? Entonces, lo he intentado ya las 2 últimas semanas y ayer me dijo puntualmente, es que la Biblia es un libro obsoleto. Y me quedé, ¿cómo me vas a decir esto? Entonces, leyendo la historia de Esther y viendo el que existe un libro dentro de la Biblia que no habla de Dios directamente, pero que su testimonio puede ser prueba fehaciente de un Dios que existe, entonces dije, epa, yo creo que tengo que modificar el no hablar puntualmente de lo que es Dios, sino lo que representa a Dios. Lo que representa a Dios en la naturaleza humana. La Biblia, de llevar a cabo, en ese momento pensé, la Biblia no es un libro antiguo porque refleja la naturaleza humana en cada uno de esas personas y puede ser llevado a cualquier contexto actual. Entonces,
la historia de Esther, a pesar de que no nos invita en la misión a que busquemos de manera creativa, de manera de una manera dinámica, de una manera actualizada, llevar en situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida, la forma de dar testimonio de Dios. Entonces, es una arista que veo del tema de Esther, que podemos modificar la forma de llevar en diferentes situaciones el conocimiento teológico. Casi tenemos que ir terminando. No me gustaría a mí... ¿Me permitís? Sí, si me claro, permitís, a mí me gustaría aportar algo también. Estamos hablando de Esther como extranjera, ¿no? Como extranjera cultural, que no como nativa, porque ella nació allí. Y me gustaría aportar el dato que nosotros somos extranjeros, que nuestro discurso es un discurso de extranjero, porque decimos que nuestro reino no es de este mundo, ¿no? Que nuestro interés no está aquí, que somos peregrinos aquí. La Escuela Sabática da un dato que yo creo que no es correcto. Dice que muchos volvieron y algunos se quedaron, cuando yo creo que es justo al revés. Muchos se quedaron en el imperio babilónico, después absorbido por el medo-persa, y algunos, un remanente, fue el que regresó a Jerusalén. Es decir, se mimetizaron tanto, hablando de mimetizarse, se mimetizaron tanto que se asimilaron y perdieron su cultura y se perdió su memoria en todos los pueblos ya que habían sido conquistados y traídos a Babilonia, y que luego formaron parte del imperio medo-persa. Esto me dice una cosa. Me dice que jugar a mimetizarme, jugar a esperar mi momento, es peligroso. Aquí hubo un Mardoqueo que sacudió. Aquí hubo un Mardoqueo que educó en un primer momento, y después, en el momento crítico, sacudió. No deberíamos jugar la carta de mimetizarnos, porque esa carta tiene muchos riesgos. De hecho, la mayoría del pueblo de Israel no volvió, y de él ya no se tiene memoria, porque quedó disperso entre todos los pueblos. Nosotros estamos llamados a marcar una diferencia, a tener un discurso diferente y un accionar diferente, como el que tuvo Esther. Pero, y esto, José, a mí me da otro mensaje. Yeah. Y el mensaje es que no importa nuestra circunstancia, siempre hay oportunidad de volver, siempre hay oportunidad de ser utilizados por la mano de Dios. Y vamos a ver otros ejemplos que hay en la Biblia de gente que fue utilizada por Dios de una manera, espectacular, cuando sus vidas no fueron ni mucho menos un ejemplo. Entonces, a mí ya por último, cuando hablamos del riesgo que corrió Esther, que si era extranjera, ¿cuánto riesgo corrieron los profetas de Dios que fueron asesinados y la misión la tenían en el pueblo? ¿Qué riesgo corrió Jesús, que predicó en su pueblo y fue asesinado por su propio pueblo? Es para reflexionar. Es que iba a decir que siento ser un poco cortarrollos, pero es que la historia de la humanidad precisamente no es una historia de que la mayoría optara por estar al lado de Dios. Realmente son unos pocos. Tú lo has puesto, el ejemplo de los profetas. Dios nunca abandona a su pueblo, porque siempre había un profeta en medio de ellos para tratar de llamar la atención y tratar de volver a los caminos, para tratar de poner las tildes sobre las vocales, y sin embargo la mayoría siempre confusa, perdida, asimilada, en busca de, ¿no? ¿Cuántas veces traté de juntar? Decía Jesús, ¿no? Y Dios y vosotros os empeñabais en ir. Y el propio Jesús, cuando vuelva, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra. Muy pocos. O sea, comparado con todos los llamados, porque muchos son los llamados
y pocos los escogidos. Y aún así tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Y queremos ser de esos que no se pierdan ese momento, ¿no? Y queremos estar del lado de nuestro Dios. Pues sí, es lo que nos toca. Tenemos que ir terminando. José, yo estoy muy de acuerdo contigo. Fieles a Dios como la brújula al norte. No podemos mimetizarnos, no podemos ocultar lo que somos. Tenemos que terminar, pero antes me gustaría resaltar una última idea en esta historia de misión de Esther. Antes de ponerse en marcha, ¿qué hizo Esther? Oró y ayunó. La misión no es nuestra. Antes de empezar a ponernos en marcha a favor de esa misión que es de Dios, necesitamos estar en conexión con Él. Necesitamos que Él sea quien dirija nuestra vida, que Él nos oriente. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos orar para que sea Él quien dirija. Y entonces no nos equivocaremos, porque si no estamos en un terreno peligroso, en un sitio que es desfavorable. Solo si estamos del lado de Dios es donde estamos seguros. Tenemos que ir terminando, Julián, o nos queda un minuto. Podemos seguir un poquito más. Eso de la oración, ¿qué hizo? ¿Una oración así de deprisa y corriendo en un rincón? No, estuvieron 3 días. Que no se notara que oraba y luego dijo, venga, ya sé lo que tengo que hacer. Pero no solo... Hizo un parón, el parón necesario para ponerse en manos de Dios. Y no solo en tiempo, sino en preparación física, porque el ayuno implica una preparación física para una oración de un nivel... Es poner todo tu organismo en una dirección. Eso no estamos habituados a hacerlo. Y no solo ella, sino que lo hizo ella con las mujeres que estaban con ellas y le pidió a Mardoqueo que se uniera a él y todos aquellos del pueblo. Sí, a toda la comunidad. Vete allí a la sinagoga, a la iglesia. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios es un proyecto comunitario. No es Dios tiene un plan y lo voy a ejecutar yo porque soy el listo a la clase, entonces con que ore yo y lo llevo adelante. No. Esto es un plan de Dios con su pueblo. Y los planes de Dios con su pueblo, el pueblo tiene que ponerse en marcha. Cuando Dios habla de derramar el Espíritu Santo, la lluvia tardía, la lluvia temprana, es porque Dios necesita ponerse en marcha con todos. Es verdad que si no todos están dispuestos, trabajará con los que sea. Pero los planes de Dios no son individuales, son para todo el pueblo. Y esto es algo que tenemos que aprender. Cuando hagamos planes de misión en nuestras iglesias, necesitamos que ore toda la iglesia. No consiste en que ore el departamental, el jefe de departamento, y con que ore él, pone los marchas y ya está esto bendecido y adelante. No, necesitamos todos ponernos en conexión con Dios, hacer un parón, ponernos en sintonía para que Dios primero pueda trabajar en nosotros. ¿Qué agua vamos a dar a los demás si nosotros no bebemos de ese agua? A mí en la historia me parece algo genial. Da igual cómo Esther llegó hasta aquí. Tenía claro a partir de ese momento lo que tenía que hacer. Sí. Y es que cuando yo trabajo para Dios necesito ponerme en sintonía de Dios. Y lo primero que tengo que hacer es ponerme yo a escuchar su voz. Y dejar de hacer yo planes. Yo me la imagino así. Ya sabéis que tengo la mente muy fugaz. Me la imagino diciendo, no voy a hacer yo los planes de lo que tengo que hacer, sino voy a permitir que sea Dios el que me guíe, el que me dirija, el que tome posesión de mí, porque esto no es una cuestión mía, es una cuestión suya. Y el resultado fue pues que cuando Dios toma los planes de su iglesia, son planes de éxito siempre. Bueno, seguimos avanzando todavía. Es que estamos en el momento infantil, pero Julián nos va diciendo poco a poco. No sé si tenéis algo más, compañeros, que añadir. Bueno, yo realmente... A lo mejor sumar uno de los textos básicos de la lección, ¿no? Y del libro de Esther. El momento en el que ella dice, siguiendo justo con lo que tú estás comentando, Richard, y si perezco, que perezca. Es decir, llegó el momento en el que ella se dio cuenta de que era una cuestión de vida o muerte, pero también era una cuestión de compromiso personal. El verdadero compromiso. Poner su vida, su propia vida, por su pueblo, que es un paralelismo muy interesante también, ¿no? No hay mayor amor que el que pone su vida por sus amigos, dice el texto también, y probablemente no hubo en ese momento mayor reconocimiento de quién es mi pueblo para ella, que hasta el momento de decir, y si perezco, que perezca. Estoy dispuesta a jugarme el cuello, textualmente, por mi pueblo. Y bueno, pues a partir de ahí, efectivamente, empezó a ocurrir el verdadero milagro, ¿no?, de Purim, al que alude también la lección. Bueno, quién sabe si para esta hora, Esther, has llegado a ciertos reinos y quién sabe, ¿verdad?, pues hasta qué punto vas a tener que jugarte también tu cuello
pues en la sociedad en la que vives y tomando decisiones también en este mundo extraño en el que efectivamente somos extranjeros. Que ahí sale ya la heroína de la fe, para mí. Que es cuando no hago yo mis planes, sino que dejo que Dios haga lo suyo. Si me recuerda mucho, no sé, seguro que eso se ha venido a la mente cuando has dicho el texto, aquellos 3 jóvenes, ¿verdad? Delante de Nabucodonosor, el horno de fuego. Tenemos un Dios que es capaz de salvarnos, pero si no lo hace, tampoco nos inclinaremos ante ti. Quien dirige es Dios, y Dios, Él es quien manda. Si tenemos que perecer, que perezcamos. Pero nosotros estamos de su lado. Eso es lo que hicieron aquellos 3 jóvenes y lo que en ese momento hace Esther y lo que hace toda la comunidad. Tú diriges, tú organizas, Señor. Si tenemos que perecer, pereceremos, pero pereceremos de tu lado. Porque cuando perecemos de su lado, en realidad no perecemos. Y no romanticemos estas situaciones, porque en algunas ha caído cara, pero muchas ha caído cruz. Muchas. Es decir, cuando decimos si perezco que perezca, la mayoría de las veces ha salido cruz, ¿eh? Sí. O sea que estos casos nos deben hablar de la valentía que tuvo esta gente de poner su vida en manos del Señor, y que de forma milagrosa pues salió bien, porque el propósito de Dios se veía mejor cumplido de esta forma. Pero mencionabas también los mártires al principio. Y también se nos dice que con la muerte de un mártir surgían 1000 conversos, ¿no? Era otra manera. Nosotros es verdad que tenemos una visión de la vida y de la muerte quizás muy poco cristiana. Como diciendo, la muerte es el fracaso, ha sido lo peor. Cuando es el descanso y lo siguiente que vas a ver es a Jesús. Bien, decirlo esto delante de un micrófono también es muy fácil y muy sencillo, pero quizás debiéramos ponerlo en esa perspectiva. Hay mucha gente que entregó su vida al Señor sabiendo que no iba a caer cara, sabiendo que iba a caer cruz, y que tuvieron en poco su vida viendo la visión. Yo oro al Señor, yo no tengo esa visión, yo oro al Señor para tenerla, para que me haga ver que la recompensa es mucho mayor y que al final esto se acaba y que merece la pena vivirlo, claro que sí, pero merece la pena renunciar si renuncias por un bien mayor. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. No sé si, Juanfra, tenías algo. No. Es que yo, esta historia, de verdad, hablamos de Esther, pero merece también la pena hablar de Mardoqueo. Porque Mardoqueo, el judío, que es como se le nombra en este libro, también se las trae. Quiero decir, él era funcionario, él está allí, pero no deja nunca de lado a su ahijada, ¿no? Siempre está pendiente de ella, siempre está ahí, y es la que la confronta, ¿no? La protege, quizá también a veces la mete en el sitio, a veces uno diría para a mí es un personaje que me sorprende, porque vamos a ver, alguien que es tan honesto con sus principios, porque no se inclinaba ante nadie que no fuera Dios, da igual que pasara por allí Amán. Eso es lo sorprendente de Mardoqueo. Alguien que es fiel a sus creencias. Sí. Lo que me sorprende es que le dijera a Esther, no digas que eres judía, no te compliques la vida, o sea, ocúltalo. Me sorprende que no logro entenderlo. Para mí, Mardoqueo es una persona que es fiel, es honesto, es alguien, es como decía José, el que le da el toque a Esther, pero ¿tú quién te crees que te va a liberar aquí? Pero ¿en quién estás pensando? Es quien pone siempre la sensatez, pero no entiendo esta parte de la historia. Muchas veces me lo he preguntado, algún día espero que él en persona me lo explique qué ocurrió ahí. Bueno, una hipótesis buena es pensar que Mardoqueo forma parte de una cultura machista, profundamente machista, donde la mujer, como decíamos al principio, no deja de ser algo que utilizan a conveniencia los hombres, y si estamos en un contexto del palacio, de cierta forma de la corte, en torno al rey, claro, bueno, pues si ya puesto que te van a utilizar, pues por lo menos te pongo en el mejor contexto que me puedo permitir.
Pero, sí, yo entendería eso si no, no cuadra, a la ¿no? forma de proteger, pero alguien Claro. que realmente confía en Dios, como confía Mardoqueo, que cree que Dios está por encima de las situaciones, si de ti no va a venir la solución, Dios proveerá otra. Alguien que en primer lugar pone a Dios, me cuesta entender esta situación. Eso y que lo pone a tal punto sí, de que él se arriesga a morir, inclusive por no ser reverente ante... Sí, estoy haciendo una duda en abierto, pero no sé, para mí Mardoqueo es un gran tipo. Pero bueno, ahí lo dejamos. Lo dejamos para que le deis vueltas, porque ya nos tenemos que ir. Darle vueltas a la historia. De todas formas, como siempre, lo que importa no son nuestros errores. Lo que importa es lo que Dios puede hacer en nosotros y lo que Él logra en nosotros. Que Dios os bendiga esta semana, y la semana que viene seguimos con nuestra misión.